Hermanos, lo que es dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, hermanos, vamos a meditar en esta noche. Y lo que dice las Sagradas Escrituras, su versículo 33. Amén, hermanos. Así que damos lectura a la bendita palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Su versículo 33 dice así, en el nombre poderoso de Jesucristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, en esta noche estamos aquí reunidos, Señor, para agradecerle porque usted nos ha dado la oportunidad de vivir otro día más. También entramos con acción de gracias porque nos ha dado salud. También estamos agradecidos con usted porque nos ha dado, Señor, las fuerzas, las energías para poder trabajar y ganarnos el pan de cada día, Señor. Nosotros, Señor, caminamos por fe y tenemos anclado nuestra fe en su palabra, que honroso es al hombre trabajar y ganarse su pan honradamente. Oh Dios, por todos aquellos que tienen esa inclinación de clamar y de suplicar y de tener el corazón ardientemente por vivir una vida, Señor, dentro de su voluntad. Hemos trabajado, hemos batallado, Señor, y ahora estamos aquí presentes, Señor, para alimentar nuestra alma, nuestro corazón y nuestra cabeza, porque no solo de pan debe de vivir el hombre. El hombre necesita, Señor, alimentar su cuerpo corporal, pero más urgente, Señor, y más agradable y más necesario es alimentar nuestra vida espiritual, nuestro corazón y nuestra manera de pensar. Dios mío, si tenemos éxito en nuestra vida espiritual, tendremos éxito también en todo lo que está relacionado a nuestros movimientos cotidianos en nuestra vida. Por lo tanto, en esta noche le rogamos que nos bendiga y que alumbre nuestra cabeza, alumbre nuestro corazón. Ponga ungüento, Señor, en nuestra cabeza y colirio sobre nuestros ojos. Señor, bendiga a los justos. Bendiga a Dios a los que fervientemente le sirven y están inclinados a hacer su voluntad. Ten misericordia de los ociosos, ten misericordia, oh Dios. Señor, si son sus hijos, pégales una buena sacudida, oh Dios. Sacude, Dios mío, a los que son sus hijos y se quieren acomodar o están estancados a causa de las influencias del maligno. Usted ha prometido que a los que son sus hijos los va a castigar y los va a azotar, Señor. Así está escrito en su palabra y yo imploro esa palabra sobre la vida de su pueblo. Padre Dios, añada bendición, Padre, sobre los justos. Que cada día sea una provisión, oh Dios, prolongada y maravillosa sobre la obra de las manos de cada uno de sus hijos que están apegados a vivir por medio de la fe. Y esa fe anclada en los misterios de su bendita palabra. Reprende y sacude en medio de nosotros todo estorbo maligno, toda potestad del diablo, Señor, y todo pensamiento estúpido que puede estar sucediendo y tomando ocasión de estorbar en la vida de nuestros hermanos en la fe. Padre, por su nombre y por su palabra, en esta noche nos concentramos en el poder
de su palabra. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a meditar en el consejo del Señor. Esta noche, hermanos, meditamos en lo que dijo Jesús. Una de las recomendaciones, hermanos, preciosas de parte del Señor es lo siguiente: busquen el reino de Dios, búsquenlo. Y esa invitación es para nosotros, pero también para los perdidos, ¿no? También para ellos. Que ellos no quieren hacer caso, es cosa de ellos, pero la invitación de Dios, la misericordia de Dios está abierta. Y la bendición de Dios, el llamado de Dios es para los que están afuera. Busquen. Para nosotros, que ya estamos adentro, damos testimonio que al venir aquí y al estar aquí, estamos buscando el reino de Dios. Ya estamos en el camino hacia el reino de Dios. Pero ahora nos interesa también conocer cómo llegar. Porque una cosa es estar en el camino y otra cosa es lograr llegar. Es posible, hermanos, que si nosotros nos descuidamos, logramos tener la oportunidad de estar en el camino de Dios, pero hay peligro que no podemos llegar. Y si llegamos sin tener el conocimiento necesario para poder posesionar la tierra, el reino de Dios que nos ha prometido, pero por desconocer sus reglas, puede ser que un día estando a la puerta nos digan: tú no puedes entrar. Es lo que dice las Sagradas Escrituras, dice, ¿no? Muchos procurarán llegar, dice, están luchando, pero al llegar a la puerta dice que les van a decir: no, ustedes no pueden entrar. Ustedes no clasifican para entrar al reino, si es que deténganse y váyanse para el otro lado que les conviene. Si hay peligro, hermano. Pero bendito sea Dios, porque Dios se ha interesado en nosotros y cada día nos amonesta y nos enseña cómo poder caminar en el camino y cómo poder lograr llegar y cómo lograr también, hermanos, el momento que cuando lleguemos a la puerta, en lugar de que nos cierren la puerta, que se nos abre. Bendito sea el Señor. Y eso lo encontramos, hermanos, a través de qué, hermanos, de las preciosas virtudes de la bendita palabra de Dios. Busquen el reino de Dios, búsquenlo. Pero también interésese en conocer cómo es vivir en el reino de Dios. Porque si ustedes no conocen cómo vivir en el reino de Dios, pueden tener peligros de que no van a poder clasificar para poder entrar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Es lo que nos dice las Sagradas Escrituras, hermanos, el testimonio de Dios a través de su palabra. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Es importante lo que dijo Jesús: busquen el reino de Dios, pero también conozcan cómo es el que gobierna el reino de Dios. ¿Cómo es el que gobierna? ¿Y cómo gobierna el gobernante del reino de los cielos? Hermanos, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios y miramos todas estas verdades, hermanos, pues nos alegra mucho el corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque a más de la alegría nos produce seguridad y confianza. Que aquí no estamos perdiendo el tiempo. Que aquí no venimos, hermanos, a tener un tiempo, hermanos, de tener en nuestro corazón, hermanos, como mantenerlo ahí, hermanos, sosegado, como para que no late nuestro corazón y nos diga que estamos mal, que estamos viviendo mal. No, nosotros venimos con propósitos claros.
que deseamos conocer el reino para también poder llegar. Ahora, hermanos, Jesús dijo, busquen el reino de Dios. Y entiendan esto. Y conozcan esto. Que en el reino de Dios hay una regla importante en el reino de Dios. Y es la justicia. Busquen el reino de Dios y ¿su qué? Su justicia. Búscalo, entiéndenlo, conózcanlo. Esa regla de gobierno en el reino de Dios. Qué impresionante ver esto, hermanos. Es importante lo que dijo Jesús. Conozcan la justicia, porque la justicia es la regla número 1 en el reino de Dios. Es impresionante, hermanos. Es maravilloso la palabra de Dios. Dios dice que es amor. Hermanos, y esto se ha tergiversado en medio de la fe de mucha gente. Y creen muchas veces que el amor es la primera regla de Dios, la primera característica de Dios para gobernar. ¿Cómo sería el gobierno de Dios, hermanos, si todo lo gobernara con amor? Con misericordia. ¿Cómo sería su gobierno? Porque al que hace mal, como es amor, pues no lo puedo castigar porque soy todo amor. El que violenta las normas, pues no lo puede azotar porque es que como soy amor. Pero aquí miramos, hermanos, que la primera regla de gobierno de Dios, hermanos, es su justicia. Él no gobierna con amor, Él gobierna con justicia. Él es justo. Y para ser justo, tiene que justificar lo bueno y castigar lo malo. Es un Dios justiciero, que a todo lo que se hace bien, Dios lo retribuye, le recompensa, porque eso es parte de la verticalidad de la justicia de Dios. Todo el que hace bien, Dios lo retribuye con bien. Pero todo aquel que hace mal, también lo retribuye con castigos. Es que esa es la justicia perfecta. Imagínense, hermanos, que si en el mundo hubiera un gobierno que gobernara conforme a la justicia divina, sería maravilloso. Amén. Los que gobiernan, hermanos, aplican la justicia solo a su conveniencia y a su manera de ver las cosas, de una manera muchas veces sesgada. Lamentablemente, nuestras instituciones así viven. Y mucha gente, hermanos, en su vida corporal integral así vive también. Y por eso es que hay fracaso. Es que la justicia de Dios es perfecta. Insisto, la justicia de Dios, para que sea perfecta, tiene que ser retribuidor de todo lo que es bueno. A todo lo que es bueno, Dios no se puede quedar ahí. Están haciendo bien, va, está bien, pues va, que caminen así. Se va a quedar de brazos, hermanos, caídos. No, inmediatamente Dios. Mira, hermanos, cuando el bien está progresando en la vida de la gente, Dios lo retribuye. Porque es justo, eso es justo. Cuando se está haciendo el mal, pues Dios también, hermano, lo censura.
Imagínense, hermanos, en las instituciones que nos gobiernan, ahí aplican la justicia. Y le aplican la justicia, pero a su conveniencia. Si usted se atrasa, ¿qué pasa? Con una deuda, con un impuesto que tenga que pagar, ¿qué pasa? Te lo van a multar, ¿no? Le cae la multa. Y dicen ellos, ¿y por qué me están cobrando multa? Dice uno, es que eso es la justicia. No, bueno. La aplicación de la justicia de una manera sesgada. Pero ¿qué pasa si una persona dice, yo tengo que pagar mi impuesto por un año? Y dice una persona, pues yo no quiero pagar mi impuesto al fin de año, sino que yo vengo a pagar mi impuesto anticipadamente. Si fuera una justicia conforme a la justicia de Dios, ¿qué tendría que hacer el gobernante? Hermanos, ¿contribuyen? ¿Cómo? Rebajar, le dice el hermano. ¿Y qué más? ¿Ah? Es que a eso venimos. A aprender de Dios. Y aprender la justicia perfecta de Dios. Si nuestros gobiernos, las instituciones gobernaran conforme a la justicia divina, llega un ciudadano y dice, yo vengo a pagar anticipadamente. ¿Qué tendría que ser el gobernante, hermanos? Elogiar esa actitud de ese ciudadano y decirle, usted como viene a pagar anticipadamente, la ley perfecta y justa dice que le vamos a hacer un descuento, un ejemplo, del 10%. Esa es justicia. Vaya a pagar usted adelantado, para ellos bien llegado, pero ellos no menean un dedo para recompensar y censurar al que hace el bien. Pero tárdese usted un tiempo para no ir a pagar, ahí sí dicen, le aplicamos la justicia. Tiene que pagar mora. La justicia administrada de una manera turbia. Estamos aprendiendo, ¿va? O sea, yo me alegro en eso. Y me propongo eso en mi corazón cuando veo las cosas buenas en mi familia, en mi gobierno, y pues contribuyo. Como veo cosas malas en mi gobierno, pues también las censuro. ¿Estamos entendiendo cómo es la justicia de Dios? Preciosa justicia de Dios. Bienaventurado el pueblo que tiene a Dios, a Jehová su Dios, como su Dios. Porque ¿quién como Jehová nuestro Dios, que tiene leyes perfectas, leyes justas? Sus leyes no son solo para castigar, solo para censurar lo malo. No, son también para retribuir con bien al que hace bien. Y así debe de ser un padre de familia, una madre de familia, así debe de ser. Debe de retribuir a sus hijos que hacen el bien, como también debe castigar a sus hijos que hacen lo malo, porque eso se llama justicia. ¿Estamos contentos? Yo estoy muy contento de parte del Señor. La primera regla de gobierno de Dios es la justicia. Es la justicia. Dice que Dios ama la justicia íntimamente. Dios ama la verdad íntimamente. Dios ama el derecho íntimamente. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La regla número 1 en el gobierno de Dios es la justicia. En el gobierno de Dios no hay predilectos. No hay hijos que tengan privilegios más que otros. Allá no hay nadie, hermanos, que diga, yo tengo buena amistad con el gobernante, por lo cual puedo infringir, violentar alguna norma, alguna regla.
y Él me lo perdona. Allá no hay eso, hermanos. Bendito sea el Señor. Porque Jehová nuestro Dios, hermanos, es nuestro gobernante. Y un día vamos a estar en su gobierno, en su reino perfecto. Hoy tenemos luchas para hacer lo bueno, pero sin embargo nos esforzamos. Porque andan ahí muchos que nos quieren tergiversar nuestros caminos. Pero en medio de todo eso nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida por medio de la fe. En el reino de Dios no hay predilectos, no hay nadie quien tenga cuello blanco. Allá en el reino de Dios no hay hijos consentidos. ¿Está claro eso, hermanos? Allá no hay. Personas que estén a su derecha y que eso los tengo a mi derecha porque son consentidos. Y los que están a mi izquierda, ahí están en mi izquierda porque a eso sí no los puedo tolerar las cosas. Allá no hay eso. Impresionante la justicia de Dios. Maravilloso Dios en sus reglas de gobierno. Todos los que están bajo el gobierno de Dios son medidos con una misma regla. Todos. Allá no hay una regla chiquita y otra más grande, y es una misma regla para todos. Yo cuando pienso en eso, hermanos, eso me fortalece la cabeza y el corazón. De manera que Dios es grande, hermanos. Maravillosamente grande, que nosotros no podemos comprender lo inmenso de su grandeza. Nuestra cabeza, hermanos, está limitado y no puede absorber la grandeza de Dios. Pero lo que sí estamos seguros a través de su palabra es que en todos los niveles de poderes que Dios tiene en su gobierno, siempre son medidos con la misma regla de justicia. En todos sus poderes, a todos los que les ha delegado autoridad, poder y dominio, Él los mide con una misma regla de justicia. Y por eso, hermanos, dice que las Sagradas Escrituras, el testimonio de Dios en las Sagradas Escrituras, dice que el gobierno de Dios es un gobierno de paz. ¿Qué es lo que produce, hermanos, paz? Dice la justicia. ¿Qué es lo que distorsiona, hermanos, la paz, hermanos, en un gobierno? Es la injusticia. Es lo que despierta, hermanos, y promueve los grandes males en medio de las sociedades. No digamos en los países, en las naciones. La injusticia, los que los tiene turbados. Mucha gente también, hermanos, en sus vidas familiar, los que los tiene turbados es la injusticia. Y triste, hermanos, porque mucha gente llamándose cristianas, todo eso lo quieren arreglar con milagritos. Eso no se arregla con milagros. Eso se arregla con conductas y con normas de vida. Bendito sea el nombre de Jesús. En el reino de Dios, en todos los niveles de poderes, hermanos, reina la regla de la justicia. Eso fue lo que enseñó Jesús. Dijo Jesús, si ustedes quieren entrar en mi reino, quieren entrar en el reino de Dios, conozcan la justicia y apliquen la vida, vivir una vida justa. ¿Por qué motivos? Porque los injustos, ¿qué va a pasar con los injustos? No heredarán al reino de Dios, los injustos. Así que si ustedes quieren, dijo Jesús, quieren entrar en mi reino, es importante que aprendan la justicia de Dios y aplíquenlo en su actividad cotidiana. Si quieren entrar al reino.
Porque mucha gente está procurando entrar al reino de Dios, hermanos, a través, hermanos, de sus maneras de ser, sus maneras de ver las cosas, conforme sus opiniones propias, pero nunca evaluada conforme a la palabra de Dios. Y es la razón por la cual dijo Jesús, muchos van a luchar por llegar, dijo, pero llegando a la puerta les dirán, no, a ustedes no, a ustedes nosotros no los conocemos. Mismo el Señor es que le dicen, yo a ustedes no los conozco. Y ahí dice que van a decir un montón de cosas, ¿verdad? De que hicimos esto, que hicimos por allá, estuvimos aquí. Pero el Señor va a decir, sí, pero yo a ustedes no los conozco. Y ese peligro lo corremos todos, todos. Pues es que Dios nos invita, hermanos, a entrar en el conocimiento de Dios, como dice el libro de de Oseas, capítulo 6. Nosotros conoceremos a Jehová y proseguiremos en seguirlo conociendo, y a eso venimos. Entonces, hermanos, ningún injusto que haya practicado la injusticia aquí va a entrar en el reino de Dios. Y es que eso sí, hermanos, para entrar en el reino de Dios, ya nosotros tenemos que desde aquí llevar una preparación, un conocimiento, para poder llegar allá, para entrar allá. Porque de otra manera, ¿qué vamos? Allá no hay tiempo para aprender. Allá no vamos a llegar y va a suceder, sí, ustedes vinieron, pero ahora les vamos a dar todavía una oportunidad, vayan a tal lugar y ahí van a ir a conocer cómo son las reglas de gobierno aquí, y después vienen y entran. Esa oportunidad es aquí. Otra oportunidad no tendremos. Pues es que usted ha venido a aprender de Dios. Yo también aprendo de Dios. Todos los días aprendemos de Dios, esperando que clasifiquemos para entrar en el reino del Señor. Yo quisiera que usted me acompañe a ver lo que dice las Sagradas Escrituras, el testimonio de Dios, en Romanos 1:17. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Veamos lo que dice las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, el testimonio de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Por fe conocemos la justicia de Dios. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo va a vivir por fe. En esta tierra va a vivir por fe. Y se prepara para entrar al reino de Dios por fe. Porque por medio de la fe conoce a Dios y conoce las reglas de su reino. Por medio de la fe. Si no tuviéramos fe, no estuviéramos aquí. Porque gracias a Dios, Él nos ha dado fe. Es que estamos aquí y aquí venimos a fomentar nuestra fe, nuestros conceptos de fe y de conductas de vida. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Un justo va a vivir por la fe. ¿Por la fe en dónde? Por la fe en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las principales reglas del justo en su vida, en su conducta? Busquémoslo ya como lo hemos visto. La justicia, la verdad y el derecho. Esas son, hermanos, nuestras reglas principales de vivir y de nuestras conductas cotidianas. Son esas. ¿Por qué? Porque los justos viven por la fe. Por la fe en esa palabra que hemos aprendido, que Dios nos la ha dado. No solo para que la conozcamos, no solo para que la podamos oír, sino para que la vivamos cotidianamente. Entonces dice el versículo 18, 1:17 y 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Fíjese bien.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Un Dios retribuidor. Retribuye al que está actuando justamente, lo retribuye con bien. Y al que está caminando con conductas de injusticia, también se va a revelar la ira de Dios contra de él, contra de ella. Es que Dios es justo y para que sea justo tiene que ser justiciero. Sí, hombre, ya dijimos que para que sea justiciero tiene que retribuir todo lo bueno, le tiene que dar retribución. Todo lo malo también le tiene que dar su retribución. Eso es para que sea justo. Hay personas que tienen conceptos equivocados. Es que como uno es justo, dice, solo ve y acepta lo que es bueno. Y todo lo que es malo se tiene que quedar de boca cerrada y de ojos cerrados. Es incorrecto. Dios es justiciero. Y para ser justo tiene que retribuir lo bueno y tiene que retribuir a lo malo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dice bien, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Veamos el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Gracias a Dios por darnos esa bendición de conocer las reglas de su reino. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por la cual ley? ¿Por la ley de las obras? Pregunta. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por medio de la fe sin las obras de la ley. Qué buenas cosas hacíamos nosotros en nuestra vida. Nuestra vida que teníamos antes en nuestra vida secular. Qué buenas obras hacíamos. Ningunas. ¿Cómo fue que fuimos justificados por Dios cuando se nos predicó el Evangelio y creímos que había un medio por el cual podíamos acercarnos a Dios y que Dios nos perdonaría todas nuestras malvadas obras? Entonces, al creer llegamos a Cristo, nos humillamos, lo recibimos a Él en el corazón y dice que por esa fe alcanzamos salvación. Y alcanzamos entrar en amistad con Dios. Porque antes de que hiciéramos ese pacto, éramos enemigos de Dios. No teníamos paz con Él, ni Él tenía paz con nosotros. En lugar de disfrutar de su amor, disfrutábamos de su ira, de su enojo. Pero el día que nos arrepentimos y llegamos por medio de la predicación del Evangelio, y por medio del sacrificio de Jesucristo, pues encontramos la salvación. ¿Por alguna obra de la ley? Ninguna. Por eso vamos a tener en olvido la ley. Un momento, eso tampoco es así. Y vamos al testimonio de las Sagradas Escrituras. Versículo 27 dice: ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por la cual ley? ¿Por la de las obras?
no, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Todos los que somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, fuimos justificados por la fe, no por obras. Hay un pueblo que sí le sostiene su conducta, lo sostiene su conducta de vida, que es el pueblo de Israel. Ese pueblo, desde niños, son instruidos en la ley de Dios. Entonces ellos tienen, que hermanos, una reputación delante de Dios. Pero nosotros nacimos y fuimos instruidos en la maldita religión católica. ¿A qué nos enseñaron ahí? A prevaricar. ¿A qué nos enseñaron ahí, hermanos? A pisotear la ley de Dios y sus mandamientos. Si no teníamos nada que nos pudiera justificar y ser aceptables delante de Dios, pero por la fe en Jesucristo, hoy somos lo que somos. No sé si alguna hermana quisiera comentar algo. No sabíamos qué capítulo era. No sabíamos, no nos dijo qué capítulo era. ¿Estamos en Romanos? ¿No dije Romanos? Pero dijo 1 y ahí ya no dijo qué capítulo, creo que es el 3, a ver. Es 27, 28. 3:28 estamos ahorita. Gracias, hermanos, muchas gracias. Sí, amén, hermanos. Entonces estamos que 3:28, ¿va? Bueno, estamos viendo ahí, hermanos, bendito sea Dios porque estamos entendiendo, ¿no? El versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, eso lo está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo: todos los que componen la iglesia por la sangre de Jesucristo, que fueron lavados de sus maldades, fuimos justificados por medio de la fe y no por obras. Porque qué buenas obras teníamos nosotros antes. Ninguna. ¿Qué hicimos nosotros para alcanzar la salvación y la bendición de Dios? Nada. ¿Qué hicimos? Nada. Pero hoy somos bendecidos. En lugar de que nosotros hubiéramos hecho cosas buenas antes de llegar a Cristo, hacíamos cosas malas. Malas conductas. Y esas malas conductas nos constituían delante de Dios como enemigos de Dios. Nos miraba de lejos. Y por eso no salía en defensa de nosotros. Por eso los demonios hacían lo que querían con nosotros. Porque nosotros no teníamos el amparo de Dios. Porque en lugar de ser amigos de Él, éramos enemigos por nuestras malas maneras de vivir. Y así vive la gente actual, la gente secular. Hoy en día, que no están dentro de los caminos de Dios, son azotados por demonios. Porque no tienen el amparo de Dios. Porque son enemigos de Dios por sus malvadas conductas que viven. Nosotros tenemos paz. Porque ya nos constituimos en amigos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por la muerte de Jesucristo. Y por nosotros aceptar el sacrificio de Él. E invocar su nombre y la sangre de Él sobre nuestras vidas. Tenemos paz. Y no solo paz, mucha bendición. Bendito sea el nombre de Jesucristo. De esa manera empezó nuestro caminar en los caminos de Dios por medio de la fe, no por obras. Después de estar, hermanos, introducirnos en los caminos de Dios, de ahí también empezó el proceso de nuestro buen aprendizaje. Cada día aprendemos de Dios. ¿Cómo nos debemos de comportar? Bueno, Romanos 3:29. Ahora miramos lo que dice Dios, hermanos, a través del apóstol San Pablo. Dice él: ¿es Dios solamente de los judíos? Pregunta.
¿No es también Dios de los gentiles? Pregunta él. Y luego dice, ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno. Qué impresionante. Y él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Son los israelitas. Dios justificará a ellos, dice, por medio de la fe. Ellos también tienen fe en Dios. Y esa fe hermanos, les es inculcado desde que ellos nacen. Los padres les inculcan esa palabra, esa doctrina a sus niños desde que empiecen ellos a crecer. Es que eso es lo que debemos de ser nosotros también, hombre. Nosotros decimos, es que nosotros no somos pueblo de Dios. Pero muchos de nosotros, hermanos, no clasificamos, hermanos, pobres. Dice que los judíos, hermanos, ellos son justificados, dice, porque desde niños ellos tienen una fe. Son justificados, dice, los circuncisos. Pero nosotros, ¿qué? Porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión, son ellos. Y por medio de la fe, ¿a quiénes? ¿A los qué? Incircuncisos. ¿Y quiénes son los incircuncisos? Nosotros. Esos somos incircuncisos. Pero posicionamos nuestra fe en Jesucristo. Y Dios no nos rechaza. Dice Dios, bueno, mi pueblo legítimo, el que yo escogí desde el principio, es Israel. Y ellos son los que escogí. Pero estos que por medio de Jesucristo y el sacrificio de mi Hijo amado creyeron en mí, pues yo también a ellos los justifico. Así que nosotros tenemos que pelear las bendiciones de Dios, hermanos, por medio de la fe. Versículo 31. Luego dice, por la fe invalidamos la ley. Sé que, hermanos, hay doctrinas que dicen es que la ley es para el Viejo Testamento. La ley ya no vale para estos tiempos. Hermanos, las Sagradas Escrituras dicen que la ley hace sabio a los sencillos y que la ley es perfecta, que convierte el alma. Yo no puedo menospreciar la ley, al contrario. La ley dice que hace sabio a la gente, que se instruye en la ley de Dios. Eso lo está diciendo Dios, hermanos, a través del apóstol Pablo. Luego, por la fe invalidamos la ley. Hacerle la pregunta: ¿será que es justo que porque ahora decimos que tenemos fe en Cristo, ahora la ley ya no vale? Dice él, no, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bendito sea el Señor Jesucristo. Confirmamos la ley. Se nos fue el tiempo, hermanos. Gracias a Dios. Vamos a terminar por asuntos necesarios. Pero vamos a ir terminando. Voy a leer otra porción de las Sagradas Escrituras. Acompáñeme al capítulo 17, versículo 31. Ahorita sí le estoy dando la cita completa. Perdonen que en un momento se me olvidó mencionar el capítulo, pero ahorita sí quiero que usted me acompañe al capítulo 17, versículo 31 de los Hechos 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Alabado sea Dios por siempre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es la invitación
de la gracia de Dios para con todo el pueblo incircunciso, maleducado, malcriados, que tuvimos en nuestra vida secular antes de llegar a Cristo. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es Jesús quien tomará la vara de la justicia para decidir quién entra en su reino y quién no entra. Es Él. Es lo que dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Quién juzgará al mundo aquel día con justicia? Aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Jesucristo. Él un día dice que se tomará la bendición de que cuando todo llega, hermanos, al fin de todas las cosas, Él decidirá quién entra y quién no entra. Pero las Sagradas Escrituras también señalizan los puntos importantes, hermanos. Dice que los injustos no entrarán en el reino de Dios. Y también dice que solamente los justos heredarán la tierra por heredad. Así que impresionante aprender a ser justos. Entonces, hermanos, en nuestra congregación se va a empezar a desarrollar, como ya lo hemos dicho, todo lo es correcto, lo que es verdadero y todo lo que es justo. Todos tenemos que aprender a actuar justamente con nosotros mismos y con los nuestros y principalmente en nuestra congregación. Aquí en los caminos de Dios tampoco hay personas predilectas. No hay hijos predilectos. No, aquí todos somos tratados con una misma regla. Vamos a ser tratados todos juntos con una misma regla para aprender de Dios. Y la regla que vamos a aprender viene de la ley de Dios, su gobierno. Su primera regla de gobierno es justicia. Así que todos vamos a entrar en el conocimiento y en la aplicación a nuestras propias vidas y en todo lo que está relacionado a lo que gobernamos, la regla vertical, justicia. Que Dios los bendiga, hermanos, y que esta palabra nutre su corazón, su alma y su espíritu de fortaleza y le dé el aliento y el poder de poder constituir bien la paz en su familia. Paz de Cristo, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos.